Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Pues el día de hoy nos encontramos con el licenciado Jesús Rangel Santoyo, licenciado en Derecho, egresado del Unitec. Nos comparte un poco de su tiempo y de su experiencia para poder aclarar algunos de los temas que estamos revisando en esta actividad, que en este caso, pues bueno, estamos analizando las violaciones a los derechos laborales, que pues es un tema desafortunadamente muy frecuente en nuestro país. Y pues bueno, para no robarle mucho de su tiempo, licenciado, pues vamos directo con alguna de las preguntas que tenemos, ¿no? Empezando pues queriendo saber qué tan grave es el problema de la violación de los derechos del trabajador en México, tal vez hablando de porcentajes y pues claro, ¿no? También cómo afecta esto a la vida laboral del trabajador o a su productividad. Pues yo creo que el problema de la violación a los derechos del trabajador tiene un porcentaje alto, afecta demasiado a los trabajadores en México, puesto que si bien es cierto hay una regulación, una ley, pues también lo es que hasta que se acuden a instancias legales es cuando pueden defenderse estos derechos, pues cuando se encuentran laborando, si, si llegan a quejarse Claro, o si llegan a querer que les hagan valer sus derechos, estos pues de una manera fácil son despedidos de sus empleos. claro. Entonces, y esto ocurre pues comúnmente y muchos trabajadores por no querer ser despedidos, pues siguen laborando y aunque se les priven sus derechos como trabajadores. Muy bien, pues creo que tocó un tema muy importante, ¿no? El nivel es muy alto, pero al haber tanta incidencia en estos casos, pues también surge una pregunta muy interesante y muy importante, que es ¿qué lo origina? ¿Por qué tanta violación hacia los derechos del trabajador? ¿Qué lo está originando? ¿Podrían ser la falta de leyes, que se apliquen las leyes ya existentes, ¿no? Y por ejemplo, si habláramos de falta de leyes, podríamos decir a lo mejor que hay algunas lagunas jurídicas o el caso contrario, ¿no? Sí existen las leyes, pero no se aplican. ¿Por qué no se aplican? O sea, estaríamos hablando tal vez de corrupción, falta de educación de los trabajadores al no conocer sus derechos o de difusión de las mismas. ¿Qué lo origina? La... Yo creo que no es la falta de leyes, pues la ley sí regula todos los derechos laborales y a la falta de la ley pues existe la jurisprudencia. Más bien yo creo que es la aplicación de las leyes que existen, pues como decía hace un momento, eh, se violan muchas veces los derechos laborales, sin embargo, es hasta la que acude a la instancia legal para, para que se hagan valer los derechos. Voy a poner un ejemplo. Cuando al trabajador no le pagan sus vacaciones o su aguinaldo, que es una prestación de ley, pues es hasta que tendrían que reclamarlo legalmente para que se los paguen. Sin embargo, pues ellos no saben o no saben cómo es el procedimiento, tienen que contratar un abogado, tienen que darle un porcentaje al abogado. Entonces, eso para mucha gente es muy difícil, ¿no? Realizar ese procedimiento, entonces pues tienen que aguantarse. O aún así, y pues cuando el trabajador demanda, vamos a suponer que demanda que no le han pagado el aguinaldo, Sí, ok, van a sentenciar a la empresa, o bueno, al patrón, a que le pague ese aguinaldo al trabajador. Sin embargo, como el patrón ya va a ubicar como
alguien no deseado o problemático a ese trabajador, Sí, pasa es mucho. que pues lo va a despedir con la mano en la cintura. Claro. Y otra vez tiene el trabajador que demandar, o sea, todo es a través de demandas, entonces, o de la vía legal para hacer valer los Ujú, derechos. ujú. Y pues muchas veces el trabajador desconoce de todos esos, de todas esas cuestiones y pues mejor se resigna Desiste. y pues así siguen trabajando. Yo Ujú, creo que claro. es por la falta de aplicación de las leyes existentes Ok, o el acceso, la facilidad que pudiera haber para demandar. ok. Pues yo creo que no hablamos de lagunas jurídicas, pues sí está todo regulado. Yo creo que en la falta de aplicación de las leyes, sí hablamos también de una falta de asesoría, de educación, eh, para ambas partes, tanto como para el Claro. trabajador y como para el patrón. Sí sería una falta de educación y de valores. Muy bien, licenciado. En este caso que, como usted ahorita lo acaba de mencionar, también sería importante saber, estar informado si existen programas de educación o difusión, ¿no? De derechos laborales, no sé, pues a nivel empresa o a nivel gobierno, ¿no? Sería importante saberlo. En caso de que no existan, pues también saber el por qué. Sobre esto, ¿qué nos podría decir? Sí existen programas de las empresas para asesoría en materia laboral, sin embargo, pues esto no es obligatorio, no muchas empresas lo hacen. Eh, pues por eso muchas veces existen los sindicatos, que son los que defienden los derechos, porque como los trabajadores no los saben hacer valer o no pueden hacerlos valer de una manera muy accesible, se crean sindicatos quienes son los que ven por los derechos de los trabajadores. Eh, en ciertas ocasiones pues son buenos pues para uno como trabajador, pero es una lata para los patrones, el sindicato. De acuerdo, licenciado. Por ejemplo, ahorita pasando tal vez a otro tema en cuestión de números, también es muy importante para un trabajador eh, saber de todas las quejas o denuncias que aquí se reciben, cuáles son las de mayor incidencia, ¿no? Las más frecuentes. De todas las quejas, o bueno, lo llamaría yo demandas que se reciben, las de mayor incidencia son las de despidos injustificados. De acuerdo. Ahora, por otro lado, licenciado, cuando un trabajador se decide a levantar su queja, su denuncia, que pues eso ya es un gran paso, ¿no? Tomando en cuenta que por las trabas o por el tiempo muchos no lo hacen. Una vez que el trabajador se decide, ¿qué atención es la que se le brinda al afectado? Que creo que aquí es un punto muy importante que también usted había tocado un poco antes en otras preguntas. ¿Qué costo tiene para el trabajador? Nos comentaba que había algunos gratuitos, otros que algunos abogados o instancias que sí se cobran un porcentaje, ¿no? En este caso, y también otra pregunta, ¿por qué es tan tardado? Tenemos muchos comentarios de eso de que muchos no demandan porque es muy tardado la inversión de tiempo. Eh, Son atendidas pues como cualquier asunto, cualquier juicio que se lleva en la junta correspondiente. Existen junta local de conciliación y arbitraje y junta federal o el tribunal. Dependiendo la rama el giro de la empresa es que se llevan en ciertas juntas Correcto. o de ciertas materias. Eh, Puedes llevarlo, existe una procuraduría de la defensa del trabajador, que ahí se ¿Sí? lleva de manera gratuita el asunto. Correcto. Sin embargo, es tanto el trabajo que a lo mejor no le dan el impulso procesal Ujú. correcto, debido. Es por eso que mucha gente prefiere contratar abogados. Ok. Regularmente el abogado cobra si se gana el asunto, si va por parte del Sí. trabajador y si se gana el asunto, Ujú. cobran aproximadamente de un 30 a un 50% de lo recuperado de honorarios. Eh,
y durante el juicio solamente se le cobran los gastos que tenga que poner, gastos de juicio, eso pues se le cobran a la parte, ¿no? Cuando se va por la empresa, pues es totalmente diferente, se cobra ya otro porcentaje o otra cantidad, etcétera. Pero pues en este caso estamos viendo los derechos de los trabajadores. Se tarda aproximadamente un juicio que se va Sí. rápido, tarda aproximadamente 2 años, No. 2 años en terminar. Esto es porque, pues por las cargas de trabajo que hay, son excesivas, por algunos recursos que existen, bueno, el recurso de amparo indirecto que existe para todo el procedimiento y el amparo directo contra el laudo que se emita. Estos pues se tardan en resolver y se podría alargar el juicio bastante. Por eso es que digo que de Correcto. una manera rápida, pues yo creo 2 años, si bien se va. Puede llegar a un convenio también, pueden haber muchas causales que hagan que el juicio termine más rápido o que Correcto. tarde más. Hay juicios de 10, 20 años. Entonces, Demasiado, sí. pues es un aproximado nada más. Muy bien, licenciado. Y pues bueno, en este caso, pues ya para finalizar, yo creo que una pregunta importante también para motivar o incentivar al trabajador a que haga valer sus derechos sería en qué porcentaje se resuelve a favor del trabajador, ¿no? Y pues también del otro lado, cómo se atiende a una empresa, ya para finalizar. Respecto a lo del porcentaje que se resuelva al trabajador, en favor al trabajador, eh, pues yo creo que no sabría decirte una cifra concreta, Ok, ok. pero lo que sí es que la ley defiende mucho al trabajador. Sí, Pues el trabajador solamente cuando demanda debe de acreditar, eh, acreditar la relación laboral, no sé, con algún recibo de pago, con el contrato, ok. etcétera. Y de todo lo demás está obligado a tener los documentos el patrón, es decir, de cuánto ganaba, de su tiempo de trabajo, Claro, de sus credenciales, del pago de prestaciones, todo eso está obligado. Si no lo tiene, es culpa del patrón, más no del trabajador. Por eso es que defiende mucho la ley al trabajador. ok. Eh, pues aún así, aún y que el trabajador haya cometido una falta y Sí, sea causal de rescisión del contrato de trabajo, sí, no puede la empresa o el patrón despedirlo así nada más. Tiene que iniciar un procedimiento sí, claro. para dar aviso a la Junta Una para notificación. rescindir de ese contrato de trabajo. Ok, Pero es por eso que pues, a lo mejor muchos patrones se les hace más fácil despedirlo así y ya, y es por eso que existe un despido injustificado. Sí gana más veces yo creo que el trabajador, pues tiene la razón más veces, ¿no? El trabajador. Y respecto a lo de cómo se atiende una empresa, pues conforme a la ley, yo creo que conforme a la ley, teniendo todo conforme a derecho, no se, no tendría por qué meterse, no habría por qué meterse en problemas. Yo creo que actuando conforme a la Ley Federal del Trabajo, ahí dan todas las prestaciones, todos los lineamientos para no tener problemas con los trabajadores. de acuerdo, licenciado. Pues en este caso, pues por la parte de la entrevista, pues sería todo. Le agradezco mucho de su tiempo y pues de la información que aquí nos brinda, que seguro nos va a ser de mucha ayuda para poder incentivar al trabajador a defender sus derechos. Muchísimas gracias, licenciado, y que pase muy buena tarde.